tendremos que estudiar entonces qué es lo que realmente el feminismo es. Vamos a tener que ocuparnos un poco del tema del feminismo, y para ocuparnos del feminismo tendríamos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Es el feminismo acaso un fenómeno unívoco? ¿Es unívoco? ¿A qué me refiero con la palabra unívoco? Dicen todos los feminismos lo mismo, concuerdan en absolutamente todos los datos e ideas de su tesis. Es un fenómeno unívoco, que todos estemos de acuerdo diciendo exactamente lo mismo, pensando exactamente lo mismo. Lo contrario sería la equivocidad a la univocidad. Sería lo contrario. Entonces, en términos lagianos, él identifica, Agustín Laje, como un mínimo de 3 olas distintas de feminismo. 3 olas distintas de feminismo. Entonces, ya aquí vamos a ver que no hay una sola forma, ni una única forma de interpretar el feminismo, sino que aquí se identifican como mínimo 3. Claro, esto no es una concepción universal. Hay algunos que plantean que son 4, que son 5 olas, unos ponen, como él pone la primera, otros la ponen como la segunda, etc. Pero más allá de este tema, de este debate de si son 5, 10, 20, 30 o 40, lo importante es saber que no es un fenómeno unívoco y que hay diferentes tipos de feminismos, unos peores que otros. Sin duda alguna, el peor de todos los feminismos, y con esto spoileo un poco la situación, el peor de todos los feminismos que hemos encontrado en la historia de la humanidad es el que vivimos actualmente. Y ya vamos a ver por qué. ¿De qué trató la primera ola feminista? La primera ola feminista nace en la época renacentista entre el siglo XV y XVI, pero no se viene a consolidar más fuertemente sino hasta el siglo XVIII. Ahí es cuando este feminismo se viene a consolidar de manera más fuerte, en el siglo XVIII. ¿Qué tiene que ver con la primera ola? Esta primera ola lo que buscaba era la inclusión de la mujer en el espectro social, político y económico y educativo. Y era de carácter, de corte liberal. ¿Ok? Corte liberal. Esta primera ola se identificó como el sufragismo y como la época del feminismo liberal. De esa manera se le llamaba. Y lo que buscaba la mujer era que tuviera participación política, que tuviera participación social, que tuviera el derecho al sufragio, así como el hombre lo había tenido, porque no fue sino hasta 1918, 1920, 1922, cuando la mujer pudo votar por primera vez, pudo ejercer su derecho al sufragio. Y claro, ellas estaban buscando reivindicar su dignidad como ser humanos. ¿Qué hay de malo en esto? Absolutamente nada. Absolutamente nada malo en esto. Por lo que esta primera lucha, bajo este corte liberal y sufragista, fue una lucha justa. Porque la mujer merecía, y como lo ha merecido desde que es, porque es un ser humano nada menos que el hombre, en algunos casos mucho mejor que los hombres, en algunos casos, en muchos aspectos, ella merecía los mismos derechos que el hombre tenía. El hombre siempre era el papi rico de la película, ¿no? El que pujaba más, el catirito de la película, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya más adelante vamos a entrar en esta tesis de si existe la opresión, si existen los opresores y los oprimidos, y todo este montón, porque esto es una dialéctica dicotómica que habría que entrarle de una manera bastante tactual para poder identificar de manera correcta. Entonces, esta primera ola tuvo básicamente que ver simplemente con esos hechos, y con nada menos que eso. Sufragismo, derechos sociales, derechos políticos, derechos educativos, porque ni siquiera tenían derecho para estudiar. Claro, siempre había mujeres que estudiaban, ¿no? De alguna manera siempre habían unas que hacían alguna jugada o tenían maridos con una influencia tan fuerte que de alguna manera siempre lograban estudiar ciertas. O sea, habían casos de mujeres que estudiaban, por ejemplo, la esposa de el más célebre filósofo de Occidente. Bueno, algunos discrepan en eso, ¿no? Pero yo creo que es el más célebre. Albert Einstein, su esposa era también una física. Eso no lo sabe prácticamente nadie, porque la figura que se exalta, como siempre, era la del varón. Era la figura que se exaltaba, la del varón. Entonces, el científico genio era Albert Einstein. Bueno, claro. Sin duda alguna su esposa no hizo las cosas que Albert Einstein hizo en la física y los descubrimientos y todas estas cuestiones, pero indiferentemente, era una física. ¿Por qué no se le reconoció? ¿Por qué no se nombraba? Porque poco se sabe de ella, pero sí mucho de Albert Einstein. Pero bueno,
este primer momento del feminismo que centró su batalla en estos derechos era un feminismo que era sin duda alguna muy sano en ese sentido de buscar reivindicar su dignidad ante la sociedad, ante su papel social, su papel político y su papel también en la educación. Era importantísimo. Pero cuando pasamos, por ejemplo, a la segunda ola, en la segunda ola se viene a tratar de reivindicar a la mujer en los mismos papeles, pero bajo una visión marxista, y aquí la cosa se comienza a complicar. Porque aquí los planteamientos que comienzan a utilizarse de fondo con el marxismo-comunismo vienen a ser bastante horrendos. Y aquí me va a permitir, porque voy a tener que leer algunas notas acá, porque no me puedo dejar pasar estos detalles que extraje de las dilatadas lecturas que tuve que hacer en varios libros. Vamos a ver algunas cosas. En esta primera ola, nuevamente, la mujer estaba buscando reivindicar, o el movimiento reivindicar sus derechos cívicos y políticos, pero bajo la visión marxista-leninista o marxista-comunista. Esto de cajón presenta una serie de problemas serios, y vamos a ver algunos de ellos. Engel arguía, Engel era el amigo novio de Marx. Engels arguía, no es que era novio, ¿no? O sea, estoy joquioquizando, ¿no? Pero yo lo digo porque siempre vemos a la pareja inseparable, ¿no? Engels y Marx. Engels arguía que en épocas primigenias, escuchen esto, en épocas primigenias, él arguía que el patriarcado nunca había existido y que de hecho lo que sí era propio y natural de la institución de la familia era el matriarcado. Era el matriarcado. Y una de las razones que él arguía, una de las cosas que él argumentaba para que fuera el matriarcado el encargado de todos los asuntos administrativos, sociales, políticos y económicos de la familia, era porque era la única forma de validar, por ejemplo, la prole. La prole. Eso era uno de los argumentos que él daba. O sea, no podemos saber si este hijo es de este tipo, pero sí podemos saber que es de ella porque vimos que lo parió. Es un argumento así de infantil, ¿no? Así de infantil, y él se quedaba tan fresco con lo que decía. Y punto. Tan fresco con lo que decía. Lo segundo que Engel afirmaba es que, miren esto, él afirmaba que por culpa de la aparición de la propiedad privada, es que la mujer fue desbancada de su cuota de poder dentro de la institución familiar y el paraíso comunista matriarcal, que era el que naturalmente se había instituido por la biogenética, por la biología y por todas las cosas que pueden existir, se había pervertido por la aparición de la propiedad privada. Entonces la propiedad privada causó un problema gigantesco. Primero invirtió los roles. Entonces ya no había un sistema matriarcal, sino que se convierte en un sistema patriarcal, donde el hombre ahora es la autoridad y el que tiene la corona. Cuando en otrora había sido la mujer quien llevaba la corona, según la perspectiva engelística, según la perspectiva comunista. Entonces esto degeneró en varios problemas. Y aquí es donde se visualiza siempre al hombre como el burgués, porque eso lo decía Engels y Marx, y a la mujer como el proletariado. Entonces, claro, si usted conoce un poquito de lo que es la ideología de izquierda, se va a dar cuenta que la cosa más maligna que podía existir para la izquierda es la burguesía, y que la cosa más benigna y hermosa que puede existir para el comunismo es el proletariado, es decir, los pobres. La clase obrera y trabajadora. Esa clase obrera y trabajadora explotada tanto por el capitalismo es la que venía a fungir en alguna medida como el papel de la mujer dentro de la institución familiar, mientras que el hombre era visto como el burgués. Pero esto solo en términos teóricos. Yo creo que usted mantenga en mente que esto es solamente en teoría, en el papel, porque ya vamos a ver cuáles fueron las prácticas reales en la praxis de lo que fue el movimiento social comunista y de lo que fueron las ideas de esta gente. Ya vamos a ver un poco sobre ese tema. Entonces, lógicamente, desaparece ese hermoso paraíso socialista y comunista cuando el hombre decide ser el que se pone los pantalones dentro de la familia
y le da un golpe de estado al matriarcado y ahí nace una cosa tan perniciosa como el patriarcado, la propiedad privada y la burguesía. Teorías muy divertidas e interesantes. La propiedad privada causal de la explotación de las clases es también causal de la propiedad de los sexos. O sea, no solamente era el tema de que yo me apropio aquí de la cuestión económica y del que toma las decisiones y toda esta cosa, sino que además de eso también fue causal de la propiedad de sexo. O sea, el hombre era dueño de la mujer. Entonces el sexo masculino vendría a ser el dueño, el jefe, amo y señor de la mujer, que tenía siempre que vivir subsumida a todas las apetencias y arbitrariedades del hombre. Eso es lo que explica estas teorías, pero vamos a seguir avanzando para que veamos. En esta visión comunista el hombre es el bueno, ya lo dije, el burgués, y la mujer el proletariado. Todo se traducía en una lucha de sexos, que era la consecuencia lógica de las luchas de clase. La diferencia en el tratamiento de estos asuntos de derecho de la mujer entre la primera ola, que es la liberal, y la presente, es que el marxismo plantea una revolución, como siempre, violenta. El marxismo planteaba una revolución violenta. Esto no me lo crean a mí, hay millones de libros que le pueden decir esto, pero más que los libros hay escenas, hay videos de las atrocidades que el comunismo realizaba en la Unión Soviética, en la Rusia soviética, en el maoísmo en China, que realizaba, por supuesto, el castrismo en Cuba, y bueno, el que ha quedado en pañales al lado de toda esta gente ha sido el de acá de Venezuela, lógicamente, hemos quedado en pañales nosotros. O sea, el nivel de inmoralidad y de atrocidad que cometían esos sistemas comunistas de cara al sistema venezolano, o sea, no hay punto de comparación. Nosotros todavía tenemos muchas libertades acá, seguimos pudiendo, de hecho aquí hay mucha libertad de expresión en ciertos aspectos, ¿no? Hay mucha gente que sale mentándole la madre al presidente de la República por la televisión, independiente, ¿no? O sea, esas cosas en la Rusia comunista o en la maoísta o en el comunismo castrista los picaban en pedacitos y los enviaban a una carnicería para que los compraran como jamón de espalda. Eso es lo que pasaba. Ahora, estas cosas, lógicamente, que tienen mucho arraigo y que son muy fáciles de validar desde el punto de vista histórico, porque son fáciles de validar desde el punto de vista histórico. Yo sé que alguno podrá decir aquí, no, pero es que esa es tu perspectiva porque tú eres un capitalista heteropatriarcal opresivo. Edwin González. Ese soy yo. Esa es tu visión de la vida. No, pero es que uno contrasta estos datos. Cuando uno va a estudiar una tesis, uno no estudia solamente la parte que a uno le gusta y a la que uno responde de manera afirmativa. Uno tiene que estudiar al enemigo también. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos una perspectiva general del asunto. En una palabra, fíjense acá, en una palabra, la realización del feminismo marxista es la destrucción de la familia y su reemplazo por el Estado totalitario y por el partido. Ese fue el feminismo socialista. El fin era destruir la familia y pasar la familia a ser propiedad del Estado o de un partido político del Estado. Vamos a ver algunas implicancias de esto. ¿Cuál era la realidad de toda esta perorata comunista? ¿Cuál es la realidad? Vamos a ver algunas cosas acá. Y aquí hay algunos datos muy interesantes que yo quiero que usted analice con lupa. Existe un decreto en la época de la ciudad de Vladimir, lo mismo pasó en la ciudad de Saratov, que proponía una socialización de las mujeres y que ilustra la mentalidad que el socialismo había generado. A partir de los 18 años de edad, toda muchacha quedaba declarada como propiedad del Estado. A partir de los 18 años de edad. Toda muchacha quedaba declarada como propiedad del Estado. De hecho, ellas tenían que adherirse a un club de amor abierto. Se llamaba así. Propuesto por el Estado, implantado por el Estado. Donde las muchachitas de 18 años, impuesto por el Estado, podían decidir tener relaciones o casarse con varones que estuvieran en su misma condición dentro de ese grupo también, entre 18 y 50 años. Eso era lo que el Estado decía que tenían que hacer ellas. Eso es lo que el Estado decía. Una cosa
sin duda alguna muy divertida, ¿no? O sea, porque escuchar estas cuestiones y luego que uno está en un lugar, yo creo que esto le caería muy bien, sin duda alguna, a las personas que tienen serios complejos, ¿no? Usted ve que hay mucha gente quedada, que nunca se casó, que nunca tuvo nada porque tiene serios problemas de complejo. Bueno, ellos verían en la Unión Soviética, dada su perspectiva de la vida, verían en este caso toda una benignidad en el hecho de que ya después de los 18 años yo podía inscribirme en un club de eso y sin duda alguna alguien tenía que elegirme, ¿no? Entonces no se terminaba quedando el pobre o la pobre. Eso es lo que podía pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, lógicamente, eso podría pintar de manera muy evidentemente buena para este tipo de gente, ¿no? Eso es lo que se proponía. Toda muchacha que alcance la de 18 años y que no se haya casado está obligada, bajo pena de denuncias y severos castigos, a inscribirse en una oficina de amor libre. Una vez inscrita, la muchacha tiene derecho a elegir esposo entre 19 y 50 años. En interés del Estado, los hombres entre 19 y 50 años tienen derecho a elegir mujeres inscritas en la oficina, sin siquiera necesitar el asentimiento de estas últimas. El hombre elegía la que le diera la gana y si la muchachita no quería ese tipo, usted se va con él porque se va con él. Ahora, esta es la forma de reivindicar a la mujer en los tiempos del marxismo. Ahora, ¿qué reivindicación hay aquí de la mujer? Me pregunto. Cuando ni siquiera es libre de sus propios actos, de tomar las decisiones que quiera, y para colmo el gobierno le elige a su novio o a su esposo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Hay más, no se anime mucho. El interés del Estado entonces era esto. Fíjense, sin siquiera necesitar el asentimiento de estas últimas. Los hijos que sean fruto de este tipo de cohabitación se convertían en propiedad de la República, los hijos, en propiedad de la República. Estos delirios del comunismo sexual incluían, escuchen esto y no pierdan de vista lo que les voy a decir, tomen nota. Estos delirios del comunismo sexual incluían marchas de la desnudez, ligas de amor libre, proyectos de instalación de cabinas públicas para tener relaciones sexuales, entre otras ideas cuyo trasfondo era el sordido materialismo que reducía la experiencia del amor a una necesidad fisiológica. ¿Qué les parece? Tan así era que el célebre periódico soviético Pravda publicó en su edición del 7 de mayo de 1925 un artículo que, entre otras cosas, decía: los estudiantes jóvenes, hombres, desconfían de las jóvenes comunistas que se niegan a acostarse con ellos. Las consideran como pequeñas burguesas retrasadas que no han sido liberadas de los prejuicios de la antigua sociedad. ¿Qué les puedo decir? O sea, si la muchachita, en vista de que al que le estaban tratando de meter por los ojos, obligado por las imposiciones del Estado, no quería acostarse con esa persona o no quería tener ningún tipo de relación con esa persona, estos muchachos arremetían con todos los hierros contra las niñas. Miren esta reivindicación de la mujer, de la dignidad del hombre, de la mujer. Al contrario, lo que se está es oxigenando aún más y exacerbando más la característica machista del hombre. Eso es lo que estaban haciendo. O sea, como ven, todo esto era... Ustedes saben que hay un dicho, no me acuerdo quién lo dijo. El socialismo es una idea que funciona muy bien en un pizarrón, pero luego cuando lo tratas de implantar en la realidad, se quiebra todo. Y en muchas de sus teorías las cosas parecen pintar como que no, definitivamente este es el paraíso o lo más cercano que puede haber al paraíso. Porque claro, se utiliza mucho la herramienta del cherry picking también, ¿no? Y ustedes saben el cherry picking, que es sacar con pinza las cosas que me convienen. Entre los 1.000 millones de cosas malas, saco la número 1 buena. Y entonces de cada 1.000 millones voy sacando la número 1 buena que existe en cada una de ellas. Entonces así me logro armar un libro con todas las benignidades del comunismo, ¿no? Sin tener el contexto y el trasfondo que causa el plexo con esas ideas y que de hecho vienen a combatir esa idea que no es más que una manipulación del lenguaje. Y sobre ese tema vamos a hablar en breve. No es más que una manipulación del lenguaje para hacerle creer a la gente tesis que son absolutamente falsas. Eso está demostrado.
Hay datos estadísticos que demuestran todas estas cosas y sobre ellos vamos a hablar un poco más adelante. Eso fue entonces el marxismo o el feminismo marxista, buscando reivindicar los mismos derechos de la primera ola, pero desde una perspectiva marxista. Ahora viene la tercera ola y con esta terminamos la parte del feminismo. Y esta tercera ola viene a ser el llamado feminismo culturalista o radical, y también conocido como el neomarxista. Entonces, claro, si usted prestó atención a lo que dijimos en la segunda ola, este feminismo marxista era un feminismo, como siempre ha sido el planteamiento socialista, el planteamiento comunista, un planteamiento de lucha de clases, porque toda la dialéctica materialista del comunismo es que el hombre ha vivido siempre en una única lucha, y esa única lucha se llama la lucha de clases. Todo tiene que ver con una lucha de economía, de poder económico. Siempre estaba centrado en el espectro económico. Y claro, cuando tú reduces la vida a simplemente interpretar los hechos de la humanidad y todo lo que ha sucedido en ella a través de la historia, desde que el hombre es hasta el momento actual, cuando tú traduces todo eso a una simple lucha de clases, bueno, imagínense, qué forma tan reduccionista, además de defectuosa de mirar la vida. Porque la vida no se traduce en una lucha de clases. En la vida han habido luchas de clases, lógicamente, eso no se niega. Pero más que luchas de clases, y ahora lo vamos a ver con este feminismo, tenemos luchas culturales, que es otra cosa. Y esta tercera ola tiene que ver con esta parte radical. Difiere por completo de las dos primeras olas y lleva el asunto a terrenos mucho más amplios y complejos, el de la cultura, base de la ideología de género. Base de la ideología de género. Esta ola, la tercera ola, debe entender, es la ola feminista que actualmente tiene vigencia, que es este feminismo que encuentra que no hay ningún tipo de valor intrínseco en el hecho dato natural y biológico, sino que todo se reduce a una mera construcción cultural. Este es el feminismo de la tercera ola, que es el feminismo radical que da nacimiento a lo que hoy conocemos como la ideología de género. Y es sin duda alguna el más pernicioso de todos ellos. En el Mayo francés del 68, donde se dictaron unas consignas bastante interesantes. Por ejemplo, había una de esas consignas que decía: cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Fue una época donde los más conspicuos filósofos del momento, ahí se quiso despenalizar, comenzaron las batallas por la despenalización, por nombrarlo una de las tantas, por la despenalización de la pedofilia. O sea, fíjense los catedráticos, los grandes del cultivo intelectual estaban buscando despenalizar algo tan aberrante como la pedofilia. En el Mayo 68, muy famoso. Les recomiendo que estudien y lean un poco sobre la historia del Mayo 68 en Francia. Van a ver algunas cosas muy interesantes. La tesis central de la autora es que mujer es un concepto socialmente construido, es decir, de esencia artificial, siempre definido por su opresor. ¿Adivinen quién es el opresor? El hombre. Entonces, el término mujer no existe, es una construcción social que construyó, valga la redundancia, su opresor, llamado el hombre. El hombre es el opresor. Porque el hombre, entre otras cosas, además de haber instaurado un sistema patriarcal cuya cuenta o cuya factura tuvo que ver desmoronarse el supuesto sistema patriarcal que es el natural en la familia, el que existió desde tiempos antiguos, pues entonces tuvo que encontrarse después con esta realidad. La lesiva autora tiene como fuente de su tesis las palabras del primer principio del existencialismo. La existencia precede la esencia, que ya se los dije al principio, con que fueron las palabras célebres de Jean-Paul Sartre, su pareja. Para Bouvard, el sexo como dato natural no era relevante, sino el género. El sexo no, el género. O sea, no importa qué genitales usted haya traído, sea un pene o una vulva,
Aquí lo que realmente importa es lo que usted sienta que es o quiere ser. Si usted se interpreta o se autoanaliza o se autopercibe como un alienígena asexuado, pues entonces nadie tendrá que decir que usted es lo contrario a eso. Y de hecho, las leyes contra discriminación de género penan de manera absurda todo aquel que, por ejemplo, no utilice el pronombre correcto para referirse a una persona. En Canadá ya se está legislando para que, o ya se legisló, creo que ya es una ley vigente, para que toda persona que no utilice el pronombre correcto en referencia a una persona sea judicializado. Por ejemplo, si yo me percibo, en vez de Edwin, Edwina, y viene una persona y me ve, lógicamente al verme enseguida nota que soy hombre, no creo que haya tenido algún tipo de confusión al verme creyendo que puede ser que sea una mujer disfrazada de hombre, porque hay datos empíricos que revelan que soy hombre. Pero si, por ejemplo, esa persona, puesto que yo me percibo Edwina, refiriéndose a mí con un pronombre personal distinto al que yo percibo, que en este caso tendría que referirse a mí como ella y no como él, eso le cabe cárcel a la persona. ¿Por qué? Porque yo puedo ir ante el Estado, ante la Fiscalía General y acusar por delitos de odio a la persona que en vez de utilizar el pronombre ella, utilizó él porque él creyó que yo era un hombre. Porque parece ser que no sé qué tipo de confusión tendría, ¿no? Él creyó que era un hombre, me imagino que es que tenía algún tipo de lente virtual que mostraba la imagen de un hombre, pero que luego que se quitaba esos lentes se daba cuenta que era una mujer, supongo yo. A ese nivel de estupidez llegan estas ideologías. A ese nivel de estupidez. Lo que revela el sexo en materia genética no tiene menor importancia. Cuando se nace, somos como una hoja en blanco, una tabula rasa, donde nosotros luego inscribimos lo que vamos a hacer. Eso es lo que dice la tercera ola del feminismo. Esta ola feminista es la más lesiva y viene a ser el útero que pare más directamente lo que hoy conocemos como la ideología de género.